Discabiogem. Por nosotras, para todas. Bienvenidas a un capítulo más de Discabiogem, el podcast donde hablamos sobre discapacidad, sobre violencia de género, un espacio para desmontar mitos y para hablar y conocer de la información, para conocer la información y acceder a los recursos accesibles para las mujeres que puedan estar sufriendo situación de violencia de género. Hoy vamos a hablar de la situación que se produce cuando una mujer decide denunciar una situación de violencia de género y aclarar esas preguntas que producen tanto miedo y bloqueo, donde hay que denunciar, qué es una ley de protección y cómo se acredita que una persona es víctima de violencia de género. Para explicarnos todas estas cuestiones, hoy contamos con Beatriz Rodríguez. Beatriz, abogada en Innova Abogados, con una trayectoria increíble, es licenciada en Derecho por la Universidad de Burgos, colegiada por el Colegio de la Abogacía de Burgos, experta en mediación familiar por la Universidad Pontificia de Salamanca, ha sido docente en posgrados de Burgos y Valladolid, ha trabajado 10 años como técnica de mujer en la Junta de Castilla y León, tanto en el Centro de la Mujer de Burgos como en la Red Mujer. Desde 2019 dirige el Departamento de Responsabilidad Social Corporativa y Atención al Cliente de Innova Abogados, Innova Social. Beatriz, bienvenida a nuestro podcast. Gracias, encantada de estar aquí con vosotras. No sé si me he dejado algo sobre tu trayectoria profesional porque es bastante amplia, pero estamos encantadas de tenerte aquí hoy porque sobre todo el tema legal y el tema que se nos escapa un poco a lo que somos los ciudadanos de a pie, que estábamos muy contentas de contar contigo para que nos puedas explicar todas estas cosas y para poder salir pues eso, de un montón de dudas y que nos queden sobre todo conceptos claros. En lo que pueda lo haré. A veces embarra más, pero bueno, es verdad que tener toda la información pues, bueno, es fundamental, aparte de ser un derecho, y es lo que nos da pie después a disfrutar de los recursos. Genial, estupendo. Muchas gracias. Bueno, y a los mandos, como siempre, Lucía Morán. Episodio 5. Derecho a vivir sin miedo, con Innova Abogados. Bueno, Beatriz, en cada episodio abrimos siempre con la misma pregunta y te queremos preguntar qué le dirías a una mujer que está sufriendo violencia de género y tiene discapacidad. Bueno, pues aunque parezca una obviedad y algo, pues eso, de perogrullo, lo que haría en primer lugar es escucharla sin juzgarla, creer sin cuestionar, validar lo que siente, mostrar apoyo incondicional, que sepa que no está sola, no enfrentar al agresor, no provocar una situación de riesgo, facilitarle teléfonos, direcciones accesibles, pero sobre todo respetar su ritmo. No cotillear, no comentar, detectar señales, cambios de humor. Y a partir de ahí, como digo, pues ser consciente de que me estoy dirigiendo a una persona que probablemente sienta miedo y soledad. Tiene que saber que no está sola, que aunque ahora todo parezca oscuro y piense que nadie va a ayudarla a entenderla, hay personas que la creen, que la respetan, que le pueden estar a su lado, que cuando decida dar un paso o simplemente decida que la escuchen, lo van a hacer. También le diría que tiene derecho a una vida sin violencia, sin humillaciones, sin miedo, a que le traten con dignidad, a ser protegida y a decidir sobre su vida, ¿no? Que no importa cuántas veces le hayan hecho sentir menos, que ni las barreras que le hayan puesto delante son obstáculo actual y que es valiosa, fuerte y tiene el mismo derecho que cualquiera a vivir en libertad y en paz. Si en este momento no puedes salir, le diría, si todavía no puedes hablar, no pasa nada, no quiero que guardes estas palabras más que en un rincón de tu corazón para que cuando quieras sepas que hay personas dispuestas a tenderte la mano, a escuchar sin juzgar y a ayudarte y asegurar el futuro tuyo y de los tuyos. Con todo el respeto y fuerza, como digo, hacia la persona. También decirle que no tiene culpa, que merece esta vida tranquila, que ella importa, que vale, que en mujeres con discapacidad muchas veces se tiene aprendida esta impotencia, ¿no? E incluso heredada de su tradición familiar. Muchas víctimas de violencia han sufrido, vienen ya con una mochila de violencia y aprendido ya, ¿no?
Entonces, esta situación impide el ejercicio también de derechos, por ejemplo, como el de decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? La percepción de fragilidad y de sobreprotección que limitan su autonomía. Le diría que, bueno, pues aunque se está visibilizando esta problemática, queda mucho por hacer. Y sobre todo que reconoce la sociedad ya y valora la carga diaria que tiene, no solo familiar, de estereotipos, sino también por sobrellevar su discapacidad y doble agresión por mujer y por víctima de discapacidad. Le diría muchas más cosas, pero es imposible. Qué bonito escucharte, Bea. La verdad que has recogido como un montón de aspectos en esta declaración, en esta confesión. Y bueno, pues no sé si aparte de esto nos quieres contar alguna cosilla más o algo que sea de tu cosecha. Pues sí, mirad, quisiera compartir con vosotras y con todo el mundo que nos quiera escuchar un cuento que yo, bueno, pues considero, aparte de basado en un hecho real, muy emocionante y demuestra todo el periplo, tanto personal como jurídico, por el que atraviesa una persona hasta que recibe una protección integral, quizá una sentencia, pero sobre todo un nuevo comienzo, ¿no? Y lo llamo El cuento de Encarna. Si me permitís, lo voy a leer para no dejarme nada. Encarna había nacido en un pequeño pueblo de Castilla, de esos donde las calles se cruzan con nombres de santos y los inviernos son largos y callados. Desde joven, su mundo había sido una carrera de obstáculos, escaleras y bordillos, sufriendo en silencio ese desprecio disfrazado de lástima heredado de tiempos pasados. Pero se había acostumbrado a vivir así y a aceptar que su vida era como decían los demás que debía de ser. Se casó joven con quien le dijeron, un hombre del mismo pueblo, que siempre la consideró poco agraciada e inútil, como solía decirle a ella, y de ello acabó convenciéndola. Llegaron los niños que ocuparon su tiempo, su cabeza y su corazón por entero. Sin embargo, los años pasaron y algo se fue instalando en su casa. El miedo callado, no necesariamente fruto de gritos, aunque gritos a veces también se oían. Nadie hablaba de eso en el pueblo, son cosas de casa, decían, y cada matrimonio sabrá. Él lo controlaba todo, el dinero, con qué vecina se veía, cuánto tardaba en llegar del mercado, haciéndole sentir cada día más pequeñita, más fea, más triste, más insegura. Desde pequeña había escuchado que no servía para nada, que con su problema de movilidad bastante suerte había tenido con casarse. Incluso una vez en la que se atrevió a decir que se iba, escuchó risas forzadas y por respuesta un «¿Y dónde vas a ir tú? Con esos dos inútiles como tú, que cualquier día salen de aquí a golpes». Se lo contó al cura en confesión y a su madre, quien la recomendó que aguantara, que el matrimonio es así. Una tarde de invierno, mientras Encarna preparaba la cena con un podcast de fondo, escuchó a una mujer contar su historia. Hablaban de violencia psicológica, de cómo no hace falta que te peguen para vivir en una cárcel, de recursos, de teléfonos, de no dejar rastro, de que se puede pedir ayuda. Aquella noche Encarna no durmió y durante semanas recopiló fuerzas, trocitos de valor, preparó sus documentos, pruebas y lo que pudo. Habló en secreto con Isabel, la farmacéutica, que le concertó una cita con el CEAS, pues la trabajadora social iba los martes al pueblo. La orientaron, le explicaron qué pasos podía dar. Ella no tenía coche y el cuartel de la Guardia Civil quedaba a varios kilómetros, pero sí tenía teléfono y una vecina de confianza. Un día, mientras él estaba en el bar, su amiga recogió a Encarna y a sus hijos y le acercó al cuartel más cercano, con la excusa de que era día de mercadillo en la localidad. Al entrar, le pusieron una pequeña rampa de acceso y comprobó que la puerta le recibía sin esfuerzo. Comprobó cómo todo empezaba a estar de su parte. Fue informada y decidió denunciar. Explicó su situación. En cuestión de horas, una patrulla se presentó en el bar. Con discreción, con respeto, se activó el protocolo. Encarna dudó si retirar la denuncia. Al fin y al cabo, la había mantenido y en ocasiones fue comprensivo. Por vergüenza, por tradición familiar, por sus hijos, cada cual vive su realidad y tiene sus razones, sus tiempos y su mochila. El juez de guardia dictó una orden de protección inmediata para Encarna, para sus hijos y valoró la situación de riesgo junto con la policía.
Hubo una prohibición de aproximación de su marido, a Encarna y los menores de menos de 500 metros, una prohibición de comunicación por cualquier medio, una atribución de la vivienda a Encarna y a los niños, estableciendo que el agresor debía abandonarla de inmediato, una guarda y custodia provisional de los menores atribuida a Encarna, con suspensión cautelar del régimen de visitas del padre, dado el riesgo apreciado. En lo penal se iniciaron diligencias por un presunto delito de maltrato habitual psicológico en el ámbito familiar, y en lo civil, dentro de la orden de protección, se adoptaron medidas provisionales para garantizar la seguridad de Encarna y sus hijos y asegurar la estabilidad de estos. Ese mismo día, Encarna fue derivada al Centro de Acción Social de nuevo, donde la trabajadora social le comenzó a gestionar una ayuda económica de emergencia para cubrir gastos básicos, un acceso al programa de atención psicológica especializada para mujeres víctimas de violencia en Castilla y León, una ayuda al alquiler por si decidía cambiar de vivienda, la inscribió en un programa de formación y empleo adaptado para personas con discapacidad, un servicio de teleasistencia móvil con dispositivo de alarma conectado a la Guardia Civil, recibió un asesoramiento gratuito a través de los servicios de asistencia jurídica y psicológica, como dijimos, y el Colegio de los Niños fue informado para activar los protocolos de protección y apoyo escolar. Meses después, Encarna ya no era la misma, ni a los ojos de los demás ni a los suyos propios. Los niños sonreían al verla en su taller de cerámica, como siempre deseó. El miedo se tornó esperanza, y los días recobraron su sentido de no huida, aunque seguía haciendo esfuerzos por sentirse segura y recuperar la autoestima. El pueblo murmuraba, claro, pero ella había aprendido a distinguir esas voces de las suyas propias. Había salvado a sus hijos y se había salvado a sí misma. Está nuestro pequeño homenaje a esta mujer. Metiéndonos un poco ya en lo que es en materia de lo que es la parte legal y el tema de violencia de género, muchas veces nos preguntamos cómo iniciar un proceso legal. ¿Qué debe de saber una mujer a la hora de interponer una denuncia por violencia de género? ¿Dónde tiene que acudir o qué documentación tiene que llevar? Bien, pues una vez que ha realizado ella su labor personal de identificación y de, saberse víctima de violencia, conlleve el tiempo que conlleve, como decíamos, y sea el tipo de violencia la que sufra, la que sea, quiero decir lo primero que sepa que no hace falta llevar ninguna documentación previa, no. Lo importante y lo esencial es acudir a un puesto de la Guardia Civil, de comisaría policía, policía local, el recurso más próximo que se tenga en caso de emergencia, por supuesto el 112, pero también existe el 016, es decir, presencial, telefónica, porque sí existe todo un abanico de recursos, que es lo que debe ella informarse previamente, ¿no? Porque en el momento de decir, ¿qué hago? ¿Dónde llamo? ¿Qué? Puede ya verse solventado por esta tarea previa. Antes de denunciar, pues le diría no eliminar pruebas, ¿no? Pues guardar los mensajes, las grabaciones, por supuesto si hay fotos de lesiones, objetos rotos, no borrar llamadas ni conversaciones, aunque den miedo, acudir al CEAS, como decíamos, al Centro de la Mujer, preguntar por recursos específicos en el propio ayuntamiento y si están adaptados a personas con discapacidad. Oye, que no voy a poder entrar, no voy a poder escuchar, no. Y preparar este entorno seguro, ¿no? Pues avisar a una persona de confianza, que el estatuto de víctima le da esa posibilidad de estar acompañada en todo momento, además de por un abogado de oficio, ¿no? En turno gratuito. Evitar hacer pública esta intención, ¿no? De denunciar. Sobre todo es por no agravar la situación. Y, una vez localizados, diría que si dispone de algún documento se presente, pero que toda la tarea se la van a realizar de la mejor manera posible, seguramente por profesionales preparados y que han recibido formación en el ámbito tanto de mujer como de discapacidad, cada vez es más habitual. Por lo tanto, yo si queréis puedo exponer qué contenido tiene esta denuncia para que ella sepa qué es lo que tiene que decir o qué es lo que le van a preguntar, pero le van a dejar relatar los hechos y que es lo importante. El orden no importa, si se acuerda de algo puede retroceder, es decir, nadie tenga miedo a este momento.
importante sería decir que se puede poner antes, después, a posteriori de haber sufrido una agresión física, no tener lesiones, no tener parte médico, no importa. Veíamos el trabajo de Encarna, ¿no? No durmió esa noche, pero decidió en un día, bueno, seguramente ese día no pasó nada. ¿Qué datos debo yo dar? Mis datos, como digo, si tengo encima el DNI, recomendable, datos del denunciado, ¿no? Incluso dónde se encuentra en el momento. ¿Qué hechos se denuncian? Pues desde cuánto hace aproximadamente sufro esta situación, cuáles son las conductas sufridas, si ha habido agresiones físicas, verbales, revisar el teléfono, si me han impedido salir de casa, si me han aislado, si ha habido violencia psicológica, ¿no? Pues intimidaciones, humillaciones, agresiones sexuales, por supuesto, ¿no? El delito de el ser víctima de violencia sexual es muy habitual en las mujeres con discapacidad, desde edades muy tempranas, incluso por familiares muy cercanos, amigos de la familia, etcétera, ¿no? ¿Cómo se produjo el último episodio de violencia? De la siguiente forma, si ha habido parte de lesiones, si hubo testigos, por ejemplo, ¿no? Si se solicita la orden de protección, de la que me van a informar, incluso voy a ver allí el formulario porque se dispone en todos estos sitios en los que puedo presentar la denuncia, y en el momento ya se pueden establecer medidas de protección, con lo cual no tengo que tener miedo a qué va a pasar después de la denuncia. Claro, ¿a qué va a pasar cuando vuelva a casa? Sí. Claro. Aquí había un problema, comentábamos en un momento anterior, había un problema en cuanto a la difusión del mensaje denuncia, y no preparar ni la salida en un momento previo, ni los recursos a los que después se podía... Es decir, podía empeorar esta situación. Incluso, bueno, pues os puedo decir que en fechas, bueno, pues al inicio de los años 2000, que es la realidad que yo conocí más profesionalmente, la violencia de género y doméstica, pues es lo que ocurría. Incluso al llegar a el centro de emergencia, casa de acogida o piso tutelado, teníamos noticia de que la propia mujer se había puesto en contacto, incluso sin tener móvil, pero se ha puesto en contacto con su agresor para decir que le fuera a buscar, poniendo en riesgo al resto de mujeres, ¿no? Y de familias. Bueno, lo que con esto os quería decir es que esta orden de protección es muy importante, no solo para tener acceso a estas medidas, sino para proteger a los tuyos también, ¿no? Vale, sí, de la orden de protección luego sí que te tenemos alguna preguntina para hacerte, sí, pero estamos sobre esto, vale, para no adelantarnos. Pues qué necesario y qué duro escuchar todo esto, Beatriz. Yo te quería preguntar qué espera una mujer después de la denuncia. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué tiene que esperar a nivel institucional o de la policía en los siguientes días? Bien, pues si esto puede ser un aclarar y un tranquilizar, lo que vamos a decir es que no pasa más que te toman declaración y se valora si se precisa atención médica, por ejemplo. Si de ser así, pues se activa protocolo urgente, en remisión, en fin, esto lo normal. Se lleva a cabo una valoración del riesgo policial. ¿Esto por qué es importante? Porque se determina si es bajo, medio, alto y ya crea un perfil de qué medidas de protección también se pueden activar. Lo que decíamos, se entra en el sistema Biogen, es decir, no nos da tiempo, ¿no?, a explicarlo. Pues sí, yo te voy a pedir que si en unos minutitos sí que nos explicas lo que es el sistema Biogen, te lo agradeceríamos un montón porque yo creo que es muy importante conocer este sistema. Bueno, pues el sistema Biogen es, digamos, un compendio de información y a la vez una herramienta para que estos cuerpos y fuerzas de seguridad, no soy experta en absoluto en pero a través de un cuestionario de 35 preguntas, creo que son, pues se elabora este perfil, se valora esta peligrosidad, ¿no?, este riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, pues se tiene aparte de que ya se tiene un control y después estadísticas y demás, ¿no? Es un instrumento muy válido. Ya incluso se está en la siguiente, veréis, para junio se va a llevar a cabo ya la segunda versión que se presentó en su delegación del gobierno. Bueno, pues se introducen
novedades y tal. Pero lo importante de esto es saber que este sistema funciona porque crea esta valoración, ¿no? Y ya emite, digamos, este informe. Bueno, siempre estar ahí nos hace estar más protegidos, ¿no? Ujú. Y valorando este riesgo policial, como digo, ya el protocolo es el de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Con lo cual ya, aparte de servicios sociales, jurídicos y policiales, el abanico. Claro, o sea que es como que el expediente, por así llamarlo, de esa mujer lo comparten y llega a esos Claro, sí. recursos diferentes. No queda en el olvido, en la nada. Claro, La denuncia justo. no se queda debajo, no, Vale. cuando no se tramita. No, esto no es así, no es tan fácil, ¿no? Bueno, pues si se activan las medidas en ese momento de protección inmediata, ya a través de la orden de alejamiento simultánea, por ejemplo, a la denuncia, y se da un teléfono de atención y acompañamiento a Trempo, que antes mencionabais, se traslada al juzgado de guardia, que me decías, cuál es el que puede esperar esta mujer, ¿no? Pues que lo antes posible se hace esto. No va a tener que volverse a casa, como decíamos, con la preocupación. A veces sí, ¿no? O sea, se intenta hacer al día siguiente, el juicio rápido, pero se traslada al juzgado de guardia y si hay juzgado de la mujer de zona, pues al juzgado de la mujer. Si hay riesgo urgente, se puede decretar esta orden de protección pues en menos de 72 horas. La víctima debe comparecer para ratificar la denuncia y puede contar con abogado de oficio, fiscal, especializado en violencia de género, traductor, y ahí puede pedir durante la interposición de denuncia, es muy importante pedir las medidas que necesite. ¿Qué necesito? Necesito documentos de lectura fácil, necesito el sistema Braille, necesito lo que sea, porque ese es el momento. Las medidas judiciales inmediatas que se pueden dictar, pues la orden de protección, cautelares penales, por ejemplo, cuáles: alejamiento, prohibición de comunicación, suspensión del régimen de visitas, y civiles provisionales, el uso de la vivienda, la custodia, ya en el momento inicial, y derivación en ese momento también a la red de asistencia, es decir, se abre, como decíamos, también los servicios sociales. Eso es. La víctima en ese momento también, pues a través de la orden de protección, acceder a las ayudas. Ayuda económica para víctimas en recurso, ayuda de emergencia, ¿no? Incluso si tiene que ingresar en una casa de acogida, en el centro de emergencia, solicitar la renta activa de inserción y un programa ya laboral o social. Lo más importante también de la denuncia es que se inicia el procedimiento penal. Entonces ahí comienza la fase de instrucción, que es en la que se investigan los hechos y se decide si hay indicios de delito o se archiva. Si hay juicio rápido, se suele resolver todo lo rápido que puede ser un juicio rápido, pues puede haber sentencia inmediata. Suele haber sentencia inmediata. ¿Qué recursos? No vamos a repetirnos, pero en Castilla y León serían el 012, el sistema Trempo, el 016 y cualquiera de los que ahora mismo las asociaciones, entidades, es decir, si no dispone ese propio recurso, te derivan a otro que sí lo tiene. De manera que la red es una telaraña perfecta, ¿no? Perfecta no, pero es una telaraña. Pero es, claro, es justo, de uno para otro, o sea, con los recursos que tenemos, el ir, pues eso, pilotando entre uno y otro y ver cuál es el que mejor se adapta a las necesidades de cada mujer. Exactamente. Y haciendo un poco alusión a lo que mencionabas, a la orden de protección, nos gustaría que nos contaras cómo se solicita, qué es lo que implica tener esa orden de protección y qué medidas se incluyen dentro de esta orden de protección. Bien, pues mira, te lo resumo, intento de forma clara y ordenada porque quiero centrarme en Castilla y León, aunque la orden de protección es una medida judicial regulada por la ley del 2004, que decíamos, 1/2004, de medidas de protección integral, y es de ámbito nacional, ¿no? ¿Qué es una orden de protección? Es una resolución judicial urgente que agrupa medidas civiles y penales para que de forma inmediata a una víctima de violencia de género, sus hijos o personas dependientes, se le proteja de esta situación. ¿Cómo solicita? En la propia denuncia, policía, guardia civil, juzgado, no nos vamos a repetir de dónde pone esta denuncia, a través de fiscalía, servicios sociales, abogado de la víctima, oficina de atención a víctimas, juzgado de la mujer, centros de emergencia, casas de acogida, en fin. El juzgado, digamos, que está obligado a resolver en unas horas, ¿no? ¿Qué procedimiento sigue? Pues se recibe la solicitud junto con la denuncia, el juzgado cita una comparecencia urgente, a una vista urgente, en la que participan la víctima, el agresor, el abogado defensor y el fiscal,
y se decide si se concede o no. ¿Qué implica una orden de protección? Pues es que implica medidas, como decíamos, civiles, penales, pero sobre todo cosas de hecho que le sirvan a la víctima y a los suyos. Sé que estoy aquí de forma abstracta teorizando, pero os lo voy a intentar ejemplificar y bajar a la práctica. Sería, como decíamos, una prohibición de acercarse, por ejemplo, una distancia mínima, una prohibición de comunicarse, teléfono, mensajes, redes sociales, ¿no? Una prohibición de acudir a determinados lugares a los que voy a ir, una prisión provisional, claro, si el riesgo es alto. Como medidas civiles, pues quedarme en la casa, que no tener una suspensión de la patria potestad del régimen de visitas, que se me asegure la pensión de alimentos. Bueno, si hay que modificar, si ya estaban establecidas unas medidas, estas medidas de que ya no les visite, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios tiene para la víctima? Todo beneficios. Los beneficios serían pues, que accede preferentemente a estos recursos, a prestaciones económicas, a protección policial, a un servicio de atención telefónica 24 horas por el sistema Tempro, que se le pueda alojar en centros de emergencia, casas de acogida. Sé que parece repetirnos, pero es que no lo es. Pero claro, porque cada caso es diferente. Claro. Entonces, la particularidad también en Castilla y León es que desde la Junta se gestiona un registro de víctimas con orden de protección activa, ¿no? Entonces, ¿esto qué permite? Pues derivación en CEAS, atención psicológica, recursos, todo, como veis, sigue en la red. Los beneficios, como os decía, aparte de judiciales, medidas de seguridad, sociales, son también económicos y laborales, ¿no? Bueno, pues la forma de iniciar esta posibilidad de independencia en mujeres con discapacidad mucho más sería esta. Porque de otra manera siempre escuchamos que el miedo, porque no soy independiente económicamente, no tengo trabajo, ¿dónde voy a ir? Así que, bueno, pues incluso no en el momento, que es lo más grave, sino en un futuro, ¿no? Nada más, fijándonos en la protección de hijos e hijas o personas con discapacidad mayores también a cargo de la persona con discapacidad. Muchas mujeres, sobre todo en el medio rural, a pesar de sufrir ellas mismas una discapacidad, previa o que ha sido producto de haber sufrido violencia, tienen a su cargo a mayores y menores con digamos, un plus de carga. Plus de carga no solo por su discapacidad, sino porque se entiende que se hace ella cargo. Eso lo tienen interiorizado y no saben que también se les puede ayudar a ellos. Es decir, bueno, pues es un pack estupendo, ¿no? El que llevo. No voy yo sola, no tengo que hacer estas cosas que oíamos de abandono de familia, ¿no? Y estas cosas, de las que nos puede acusar, por cierto, el agresor. Y nada más, con esto, bueno, la orden de protección es recomendable, siempre se adopta, diría, me atrevo a decirlo, y cada caso es especial. Ese, justo, cada caso es Pues particular. en esta línea, como tú has dicho antes, que se buscan recursos, cosas que ayuden a la víctima, te quería hacer referencia a la acreditación de víctima de violencia de género. ¿Qué significa estar recogido legalmente como víctima de violencia de género? ¿Dónde se puede obtener? Y sobre todo, ¿por qué es tan importante? Sí, pues es muy importante porque es una forma de tener una acreditación administrativa, oficial, que certifica que he sufrido violencia por parte de pareja o expareja, También hay que hacer aquí hincapié. Esto lo refleja la Ley Orgánica 1/2004, perdón. Pero decir que es indispensable presentarla, porque si no se tiene acceso, por ejemplo, a la renta activa de inserción, a las viviendas protegidas, a las ayudas económicas, a la prioridad en la utilización de recursos. ¿Qué vías existen para esta acreditación? Bueno, pues digo que es administrativa, lo cual se concede, ¿no?, por la administración, y hay varias formas. Hay que tener una sentencia condenatoria. Cuando hay una sentencia judicial firme que condena al agresor por violencia de género, se puede solicitar la acreditación de víctima de violencia y se tiene acceso a estos recursos. Cuando hay una orden de protección concedida, si la víctima ha solicitado esta orden, un informe del Ministerio Fiscal, por ejemplo, un informe de los servicios sociales o centros especializados,
el CEAS, el Centro de Emergencia, Casa de Acogida, Centro de la Mujer. Y, como digo, es importante. Esta ley autoriza o legitima a menos autoridades para emitirla, pero la realidad nuestra de Castilla y León es que se puede obtener a través de informes de estas entidades. ¿Por qué es importante? Como decíamos, pues para acceder a todas estas ayudas, no nos vamos a repetir. A ver, lo que recomendamos al solicitar es que se la van a pedir. Es decir, esta acreditación te la van a pedir cuando vayas a acceder a esto. Si en el servicio de empleo o en el INS nos piden por qué accedo a esta, vamos a tener que presentar esta acreditación oficial. Con lo cual, bueno, pues es interesante conocerla y saber que nos lo van a pedir. Y en el caso, Bea, cambiamos un poco de tercio, nos vamos a la parte de las mujeres con discapacidad. ¿Crees que existen barreras específicas dentro del proceso legal para estas mujeres? ¿O qué dificultades suelen aparecer a la hora de que estas mujeres interpongan o comiencen este proceso legal? Bueno, pues claro que existen muchas barreras y el ejemplo era Encarna, ¿no? El cuento relata cómo no se tienen recursos cercanos, accesibles, sobre todo en medio rural muchas veces, aunque en los protocolos, planes, leyes se recomiende o incorpore, ¿no? La realidad es que estas mujeres se encuentran con barreras físicas, de accesibilidad, puramente, vamos, como decíamos, le pusieron una rampa. Toda su vida había sido una carrera de obstáculos y bordillos. Es la realidad con la que se encuentra cualquiera, ¿no? Que esté, por ejemplo, en silla de ruedas. Y vamos, esto hay que, creo, darle visibilidad y desmitificarlo y quitar cualquier... Aspaín hacen esto una labor enorme, ¿no? No sentir pena, no sentir lástima, no. Lo que necesitas es empoderarte y saber que tienes que subir el escalón. Y para subir el escalón tienes que pedir una rampa, la pides. Porque hoy, a través de la evolución legislativa, se puede pedir. Y te la tienen que poner. Es un ejemplo, un símbolo, la rampa, pero es así. Estas barreras de accesibilidad también son, por ejemplo, de comunicación, ¿no? De cómo no tengo un intérprete de lengua de signos, de cómo no veo, de cómo carezco de un material que entienda, de cómo me notifican algo que no es accesible ni de lectura fácil, ni un formato accesible. Y en este sentido, esta aplicación nuestra de Disca Biogen es tan visual, tan práctica y tan de impacto inmediato que me permite acceder sin tener que escudriñar un documento, sin tener... Es así. Hay barreras cognitivas, psicológicas, como decíamos, dependencia emocional, dependencia del agresor, dependencia de mis mayores a los que cuido, de mis niños, qué va a ser de ellos, un aislamiento social, una dependencia de que me cuiden a mí también, de que me den la medicación, ¿no? Un modo muy habitual de violencia es negar esta medicación, por ejemplo, ¿no? O, cállate a ver si no te voy a dar la pastilla. Bueno, es un ejemplo crudo. Yo aquí vengo a hablar de manera cruda y abierta como es, ¿no? También el miedo, ¿no? A no tener estos recursos, a que sea un simple catálogo o anuncio político. No lo es. Esto está acreditado y todos los días lo vemos, tanto en el despacho como mis compañeros se vinieron, nos lo dirían con no nombres y apellidos por protección de datos, pero con ejemplos mucho más gráficos, ¿no? Entonces, estas barreras que todos vemos, pero que a la hora de uno mismo plantearse, son las que hay que trabajar. El aislamiento, y pido por favor que se trabajen en el medio rural. Porque aunque en cualquier situación en el medio rural se tienen carencias, en esta mucho más. Claro. El acceso a la información en el medio rural a la propia... deja bastante que desear. Por supuesto, entonces... al que dirán, pero el acceso a Internet para tener acceso al mundo de los recursos. Con que hubiera acceso a esto, tendríamos un gran camino hecho. Entonces, bueno, pues en eso estamos, ¿no? Beatriz, yo te quería preguntar que muchas veces, por desconocimiento, lo que se hace es obstaculizar, dificultar el proceso. Entonces, ¿qué recomendación le darías a una mujer o a su entorno
antes de denunciar o durante el proceso? Sí, pues mira, antes de denunciar le diría que interiorice muy bien que es una víctima de violencia, que se crea este estatuto que le da la ley, porque la ley se lo da, la normativa autonómica se la da, los servicios sociales se la dan, pero ella misma a veces no se la da. Entonces, tras este proceso interno le diría que no elimine pruebas, ya efectos prácticos, que guarde documentos, que no borre llamadas, que ya se lo plantee fríamente. Voy a construir un relato también de hechos, que busque el asesoramiento especializado. Esto antes, ¿no? Que me asegure si voy a poder entrar, que decíamos antes, que me asegure dónde puedo acudir, dónde llamar, que evite hacer pública la intención de denunciar, que identifique una persona de apoyo, por ejemplo, que quiera que la acompañe, que me pueda acompañar a comisaría, al juzgado, bueno, que me acompañe si necesito por mi discapacidad, bueno, pues tengo un asistente personal, por ejemplo, hacerle partícipe y prepararlo con esta persona, ¿no? Verificar qué casas de acogida, qué centros, qué posibilidades hay adaptados en mi zona, ya si tengo más tiempo. Esto hablamos de situaciones que no son fruto de la emergencia, claro. Durante el proceso, me decías, pues durante el proceso podría, o tengo que saber que puedo, solicitar intérprete, adaptaciones que necesite, si tengo discapacidad sensitiva, cognitiva, pedir en comisaría juzgado un intérprete de lengua de signos, lectura fácil, apoyo comunicativo, derecho a que todo me sea comprensible, accesible, no firmar nada sin entenderlo, tendré al abogado de oficio. Leer o pedir que me expliquen en su lenguaje todo documento antes de firmar. Solicitar la orden de protección desde el primer momento. Pedirla junto con la denuncia, decíamos. Es que puede ser clave para acceder a estos recursos específicos de manera inmediata. Mantener contacto con los servicios sociales. Esto durante el proceso, hablo. Y en caso de tener que desplazarse o salir del domicilio, pues llevar cosas básicas como la copia de llaves, como documentos, como cosas, bueno, porque ya que estoy preparando el proceso, debo conocer que después voy a necesitar esta situación. Consejos al entorno familiar y social también le daría, no solo a la víctima, si me permites añadirlo. Y es no minimizar lo que ésta me cuenta, ¿no? Aunque parezca pequeño. Acompañarla sin juzgar sus decisiones, aunque decida denunciar o no en un primer momento. Porque forzarla, decíamos que era no respetar sus tiempos. Y cada uno tiene sus tiempos. Desde el punto de vista subjetivo, a ti puede parecerte que me están agrediendo, pero yo tener muy normalizado un lenguaje en mi familia, entonces, bueno, pues tiene que llegar el momento en el que yo me sienta agredida. También si lo aprecias, por supuesto, de oficio está el deber de denunciar y tal, pero hay que, bueno, pues ir en este punto cuidadoso, porque hay que coordinarlo con la víctima, saber que va a haber unas medidas y que se va a interferir en la vida de la familia. Nada más, yo creo que teniendo la información y mi apoyo, le diría esto. Y así para poder cerrar lo que es este podcast, si pudieras cambiar solo una cosa de la situación de las mujeres con discapacidad, ya sea en el ámbito legal o algo más global, ¿qué es lo que sería, Bea? Bueno, pues partiendo de que estamos de enhorabuena por el sistema, porque lo que quiero es lanzar un mensaje positivo y de confianza, de ánimo, de enhorabuena. Además de esto, por el largo camino que se ha recorrido, está claro que yo lo que solicitaría es la obligatoriedad, ¿no? Que no se recomiende, que no se hagan protocolos de no obligado cumplimiento, sino la obligatoriedad de que todos los recursos y servicios de atención sean accesibles y especializados para mujeres con discapacidad. Existen, insisto, derechos reconocidos, insiste la posibilidad de solicitar adaptación, no, pero la obligatoriedad es lo que haría que todas disfrutaran de esto sin necesidad de un plus de esfuerzo, ¿no? En la práctica muchos recursos no son accesibles, no lo son, ni física, ni sensorial, ni cognitivamente, ¿no? Pediría más casas de acogidas adaptadas, pediría servicios telefónicos adaptados a discapacidad intelectual, ¿no? Por ejemplo.
si existen, no es una crítica en absoluto, es una ampliación. Pediría formación específica como tenemos nosotros en el turno de violencia. Si no se tiene esta formación o no se finaliza, que en este momento lo imparte el Colegio de Abogados, para ser abogado del turno de violencia, no se puede asistir a víctimas de violencia. Pues en otras profesiones igual, ¿no? Bueno, y a través os pediría al movimiento asociativo que ayudéis a la creación de estos servicios de centros de recursos. Yo no lo sé, no soy política ni gestora, pero sí se me ocurren muchas formas en las que hay que escuchar a las asociaciones y que vuestra voz, que es la que está con ellas, acompañándolas, vea que es necesario. ¿Qué es necesario? No lo sé qué es necesario para cada mujer ni para cada discapacidad, pero vosotros sí. Entonces, ahí es donde creo que es la colaboración con este movimiento asociativo es lo que haría crear recursos y servicios específicos. Nada más, porque el resto yo creo que son felicitaciones y saber que, bueno, pues esta reforma estaría alineada también con compromisos del Pacto de Estado, de violencia de género, recomendaciones del Comité de Derechos Humanos. Es decir, bueno, parece que son cosas que aquí comentamos y no, ya están reconocidas y sería ir cumpliendo con este logro, ¿no? Eso es, y nosotras pues estamos completamente de acuerdo en lo que dices. Es cierto que con este proyecto estamos tratando de solventar esa brecha que hay de información, sobre todo información accesible para mujeres que tienen discapacidad. Entonces es un poco poner cada una nuestro granito de arena pues para poder dar solución a estos problemas que se agravan ya. La situación de violencia de género es una situación grave. Ya si añades la discapacidad, se agrava muchísimo más. Y ya si le metes medio rural, apaga y vámonos, como se suele decir. Entonces, bueno, pues sí que tratamos de luchar para intentar paliar toda esta problemática, poner todo de nuestra parte para que esto poco a poco se pueda ir trabajando y que podamos acercar toda esa información a esas mujeres que lo tienen un poquito más complicado y por nuestra parte pues darle nuestra mano a cualquiera de ellas pues para que se sienta protegida, para que se sienta ayudada, sobre todo escuchada y no juzgada en ningún momento. Bien, hoy hemos hablado de la situación legal de las mujeres que tienen, o sea, que presentan esa condición de violencia de género, cómo poder presentar esa denuncia, qué recursos a los que pueden acudir una vez que han interpuesto esta denuncia. Y Bea, pues eso, nos ha contado un montón de cosas súper interesantes que normalmente se nos suele escapar a la hora de, pues, a la hora de conocer estos términos, porque son un poco más técnicos, por así decirlo. Entonces yo te agradezco infinito esta charla porque nos ha servido de mucho y estoy segura de que a mucha gente le ha servido también para acercarse a esa parte legal. Y por nuestra parte, Bea, encantadas de tenerte aquí y de contar contigo. Yo encantada y quiero felicitaros primero por esta iniciativa, ¿no? Y esta plataforma de acceso de esta información a todo el mundo, pero también felicitaros por vuestra labor diaria. Aspaim, desde luego, tengo constancia por nuestro convenio de colaboración y hace una labor increíble, ¿no? Increíble, y de visibilizar esto, pues es ahondar en algo desconocido. Es decir, la violencia de género tiene mucho tratamiento mediático, la mujer con discapacidad no lo tiene. Os costaría muchísimo, existen, pero estudios que reflejen esta problemática, sí, de violencia de género, de distintas violencias, pero de mujer con discapacidad, hasta la fecha, bueno, pues era una asignatura un poco pendiente. Y vosotras que estáis trabajando en ello y que, bueno, pues no tengo más que daros la enhorabuena y las gracias, desde luego, en nombre de todas estas mujeres. Te lo agradecemos infinito. Si tú o alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, debes de saber que no estás sola. Hay muchos profesionales como Beatriz y otras muchas personas que te ayudarán a tomar decisiones informadas. Recuerda que puedes seguirnos en nuestro Instagram, @discabiog, ver este podcast y muchos otros en YouTube o escucharlo pidiéndoselo a tu Alexa que lo ponga en Amazon Music, Spotify y sobre todo toda esta información en nuestra página web discabiogen.es. Nos vemos en el próximo episodio de Discabiogen. Chao, chao. Chao. Chao.
un podcast producido por el equipo de Discabiogen, presentado por Verónica Arias y Tamara Artigüela, con realización técnica audiovisual de Lucía Morán.